Yo me bajo haciendo berrinche, obviamente bien enojado, llego al área médica, me ponen un espejo y yo, no mames, qué bueno que la pararon. Se me caía las cejas, 50 puntos. De repente estabas dormido y se escuchaban acá, está dormido, lo sigo grabando acá. Y era como que, ay, porque no teníamos puertas, o sea, no escuchaba a mi rival, se ahogaba con mi sangre. Mi amigo ahorita Marcelo Rojo, entré con él, o sea, me podía tocar pelear con él. Entonces, si nos llegamos a dar un tiro entre nosotros, o sea, teníamos que salir y hacer un desmadre y dar la pelea de la temporada. Incluso tuve una pelea contra un gallo negro. No, pues vamos a pelear por el apodo. Perdió el güey. Los cheques que te pagan en las peleas no van a caer todas las semanas, no van a caer todos los meses. Es importante siempre saber qué viene después de la carrera de peleador. Bienvenidos a un episodio más de Real Gladiators. El día de hoy tenemos el honor de ser acompañados por Pablo el Gallo Negro Savori. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. Gracias por la invitación y contentos aquí de tenerlos en la ciudad. Oh, muchísimas gracias por recibirnos acá en la ciudad, también el aceptar la invitación a venir a grabar para acá, que todo fue muy deprisa, pero mira, se logró. Como se dan las cosas, ¿no? Así repentinas, creo que salen bien y pues vamos a echar ahí la platicada, la cotorreada y pues emocionado. Perfecto. Mira, quiero tocar un tema así antes de empezar. El gallo negro. Acaba de pelear otro gallo negro. ¿Cómo viven eso? Güey, yo soy el gallo negro. Peleó el de antes que tú. Incluso tuve una pelea contra un gallo negro. Sí, así de que el vato se le ocurrió decir, no, pues vamos a pelear por el apodo acá. No. Sí, y perdió el güey. No, por hablador. Sí, pero sí, pues, o sea, ya ahorita creo que 2-3 se escucha más el apodo del gallo negro, ¿no? Por la icónica película de Vatos Locos. Creo yo que es por eso, ¿no? Ok, ¿y cómo surgió en ti ese apodo? Fíjate que en mí fue porque cuando yo empecé a pelear tenía unos camaradas, pues como todo mexicano, como todo mexa, bien carretas y me decían moreno o negro, me decían de apodo. Y en una de las peleas ellos me querían presentar porque me dice el presentador, oye, apodo, no, yo no tengo. Y estos güeyes como que, pues el negro acá. No, porque el negro, si ni siquiera me dicen así, ¿no? Y por otra parte tenía unos compañeros del box que siempre fue como que, el gallo, el gallito. No fue un apodo como oficial, pero era como que, por pelear, era como que, el gallo, ¿no? Sí. Entonces fue como que yo ese día dije, pues el gallo mejor, negro. Bueno, el gallo negro, dijo el vato, y me presentó así, y fue como ese fue como el bautizo, pues. Y ya después como que se dio y yo dije, órale, pues está chilo y... Y ya cuando lo anunciaron te gustó, sí, y ya de me aquí gustó, soy. sí, claro. Perfecto, pues carnal, empiezas tu carrera, inició hace bastantes años, tienes bastante trayectoria, es parte de lo que vamos a hablar aquí en este espacio. Y me gustaría saber cómo inició tu pasión por este deporte, si tú vienes de una familia deportista o cómo fue eso. No, fíjate, yo soy el primer deportista profesional de mi familia, incluso, o sea, nunca había habido alguien que se dedicara al deporte. Y fue curioso porque el deporte a mí me empezó a llamar la atención o me adentré al deporte por el boxeo, incluso ni siquiera por verlo en la tele, fue porque camino de mi casa a la casa de mis abuelos había un gimnasio de box. Y siempre que pasamos me llamaba la atención, decía, órale, qué chilo, como lo veo en la tele, pues así entrenan los que pelean en la tele, decía yo. Y ya después en la preparatoria, tengo unos amigos que ellos empezaron a entrenar y ellos me jalaron y yo por no quedarme pues sin hacer qué hacer en las tardes, me empecé a ir con ellos y me empecé a ir al box con ellos y así fue, o sea, no fue como que, siempre fue mi sueño ser peleador, sino que pues poco a poco el deporte me fue llevando hasta decir, la neta, a esto me quiero dedicar, entonces le voy a pegar a ver qué pasa y pues mira, hasta la fecha, ¿no? Pero digo, la verdad fue por influencia de unos amigos por los que empecé a entrenar ya el deporte como tal. Y antes de eso, ¿tú hacías algún otro deporte? Tal vez, no sé, fútbol o algo. No, fíjate, bueno, fútbol, mi papá siempre fue chutalero, futbolero y él siempre quiso que yo me dedicara al fútbol. O sea, también esa parte fue la que creo que me inculcó de que, sabes que si vas a entrar al deporte vas a entrar bien. Porque yo de morrillo, ¿qué edad sería? Pues no sé, pero estaba morro y mi papá me llevaba a jugar los domingos y normalmente a veces, no sé, era portero, me metían un gol o perdíamos y el entrenador era como que, bueno, bien hecho, niños, todo va a estar bien.
Mi papá era de que no mames, no. Salíamos del partido los domingos, era a las 2 de la tarde y yo estaba en mi casa entrenando lo que me había salido mal en las peleas. No. Entonces, pues creo que ahí fue, o sea, también lo que me hizo muy aferrado y como esa disciplina que me dio el hecho de que mi jefe me demostrara que si algo me salía mal tenía que rápidamente trabajar en ello, pues y pues así fue, o sea, jugué fútbol, pero como te digo, o sea, de mi familia fui el primero que se empezó a dedicar al deporte, a adentrarse en el deporte. Había beisbolistas y mis tíos que jugaban de repente voleibol, pero nada así profesional, pues. ¿Y no te llegaba a frustrar oye, yo estoy dando todo de mí, a mí después de cada partido me ponen una regañiza y que sabes que en el fútbol es un deporte equipo en donde no depende de ti, Sí, depende de sí. otras 10 personas? ¿No te llegaba a frustrar eso? Fíjate que creo que en esa edad ni siquiera pensaba tanto en eso. Era como que no, yo en lugar de querer, no sé, estar con los niños jugando otras cosas o ir con mis primos, era como que me daba de que no podía estar con ellos, pero tenía que estar entrenando. Igual lo disfrutaba, ¿no? Pero sí era algo como que de niño decía, en lugar de estar haciendo otras cosas, tengo que estar entrenando para mejorar lo que me salió mal, por ejemplo. Ok, y ya cuando inicias en box, ¿cómo lo toman en tu casa? De saber que ahora vas por algo de contacto. Pues sí, fue al principio raro para ellos porque, pues, oye, ¿de dónde lo viste? O sea, no es como que lo aprendiste en tu casa o tu primo se dedica a esto. Pero hasta la fecha mis papás siempre, incluso cuando estaba en mi carrera de peleador activo, ellos siempre me apoyaban, estaban en mis peleas y todo. Nunca les gustó del todo. ¿Por qué? Porque pues, obviamente que vean que están chingando a su hijo, no es como que... Pero te digo, ellos veían la determinación que yo tenía, todo lo que sacrificaba, la disciplina que le ponía y como que era como que, bueno, este vato lo está haciendo en serio y vamos a apoyarlo. Y así fue, o sea, creo que más bien ellos pensaron que iba a ser momentáneo. O sea, que, Ok. ¿sabes? Es como que, sí, está entrenando box, no sé, un año o dos se le va a pasar y todo bien. Pero pues iba pelea tras pelea y tras pelea y tras pelea. Y por ahí de chiquillo le hice una promesa, me acuerdo a mi mamá, porque decía, no, cabrón, ni te pagan nada en las peleas, sales todo madreado y si pasa algo yo voy a tener que pagar, o sea, ni siquiera ganas como para andar todo lastimado en la escuela, porque pues llegaba con los ojos morados a la escuela. Y yo le decía, no, mamá, ya que pierda voy a dejar de pelear, le decía. Y pues me iba bien, ganaba y ganaba y ganaba. Y pues ahí, o sea, nunca me pude decir nada como tal porque era la promesa que teníamos, ¿no? Que el día que perdiera me iba a retirar, o sea, iba a dejar de entrenar más bien. ¿Y no te daba nervios al momento de entrar a una pelea de si la pierdo se acabó? Sí, y fíjate, curiosamente la primera vez que tuve una exhibición de boxeo, porque ni siquiera era pelea, todavía era amateur, o sea, estaba morro, me pegaron una chinga. Me pegaron una chinga e incluso le dije a mis papás que fueran, a mis amigos, a familia, y yo porque pues era mi primera exhibición y me pegaron una chinga, o sea, pero también creo que ahí fue como que mi mamá dijo, órale, pues bueno, este güey le pegaron y de todas maneras quiere seguir viniendo el cabrón y pues dijo como, bueno, y de ahí empezó como ese pacto que teníamos ahí después. Ok, a partir me dices que empiezas tú por ir a acompañar a tus amigos. Sí. A partir de ahí, ¿cuánto tiempo pasó para iniciar ya con las peleas amateur como tal? Pues mira, hice peleas amateur de box, hice pocas, la verdad, de box, pero igual lo mismo, o sea, ellos de mis amigos estar en el box se cambian a un gimnasio de artes marciales mixtas. Ok. Yo todavía me estuve boxeando como medio año, un año más o menos. Y ya fue como que ellos mismos fue como que, güey, ya, güey, vamos a entrenar MMA. Y yo, no, güey, pues yo no sé, güey, yo no sé patear, güey. O sea, yo ya aprendí a tirar golpes y me gusta. No, güey, vamos al MMA, te va a gustar. Y de donde soy yo, de San Luis Río Colorado, Sonora, cuando yo estaba chico, eran las orillas de la ciudad, pues entonces era el barrio, pues, o sea, yo iba a la escuela y afuera de la escuela siempre había un barrio, estaban los cholos, y pues yo como era una cultura con la que crecí, a mí se me hacía chingón, o bueno, no chingón, pero yo decía, es algo normal Sí. ser de un barrio y defender y las cosas de las calles así. Pero también poco a poco yo decía, bueno, es que no está tan bien que ande ahí en las calles vagueando y haciendo desmadre y buscando qué hacer y cada vez me les pegaba más a mis compas, entonces eso me alejaba a mí un poquito de andar vagueando, de ver, me gustaba grafitear, entonces ahí andaba, ¿no? Entonces, te digo,
además de que ellos me invitaban, yo lo veía como que, bueno, esta es la manera en la que puedo alejarme de esto. Y pasaron 2, 3 cosas que dije, no, sabes que la neta sí tengo que irme poco a poco alejando de este pedo. Y pues decía, bueno, el box y ya después las peleas, dije, es una buena manera de dejar a un lado esto, ¿no? Y pues aprovechar y pelear. Sí, 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 que muchas veces no dimensionamos el que cada joven que decide entrar al gimnasio, a cualquier cosa, a box, muay thai, karate, jiu-jitsu, lo que quiera, pero que entre a una disciplina, cada joven que entra es cada joven que le quitamos a los malos, vamos Sí, a claro, llamarle, sí, sí, ¿sí? sí. Y te digo, yo en ese momento lo vi así, ¿no? Porque te digo, 2, 3 cosas que a mí me impactaron mucho y yo tengo un hermano menor que yo veía que él seguía mucho lo que yo hacía, ¿no? Entonces yo dije, yo la neta no quiero esto para él. O sea, sí, a mí me gustaba andar en el desmadre, me gustaba todo eso, pero decía, yo no quiero que este vato, por verme a mí, también se adentre, ¿no? En este pedo. Y dije, bueno, pues voy a tratar de pegarle por este lado. Y dije, bueno, o sea, quién sabe, nunca pensé que me iba a dedicar tanto tiempo a esto, pero dije, a lo mejor si mi carnal ve que yo hago esto, pues a lo mejor le va a dar también por este lado en lugar de irse a vaguear, meterse en problemas y eso. Oye, llegaste a poner tu placazo del gallo Sí, negro, sí. sí, sí. Todo, la neta, incluso todavía antes de pelear profesional, ya lo hacía con permisos y toda la gente, pero me gustaba hacer murales, estudié diseño gráfico, entonces Ok. siempre fue ahí de la mano, pues el hecho de que me gustara grafitear. Después dije, bueno, que ya cuando estaba peleando dije que voy a estudiar porque quiero estudiar algo. Entonces dije, bueno, diseño gráfico, porque me daba por el lado todo eso de lo creativo, de las imágenes, de todo ese rollo, pero sí, siempre me gustó también andar ahí en la calle grafiteando. Entonces ahí en San Luis, Río Colorado, dijiste, Sí. si por esas fechas les aparecía en su casa el gallo negro, ya saben quién fue. Ahí me avisan, pero borrar acá. Esto. Entonces, me dices que por las mismas Ajá, personas a las que sí. entraste al box, después te vas a las MMA. Sí, exacto. ¿Recuerdas cómo sentiste el cambio? Porque sabemos que es un cambio enorme el estar en una sola disciplina a tener que abarcar pues todos los flancos, ¿no? Pues mira, al principio sí estuvo, no difícil, pero sí era como que, pues un poquito tedioso porque pues era como que, mira, este güey viene del box y me pateaban y yo decía, no mames, pues o sea, sí me dolía, no estaba acostumbrado a que me patearan y luego las llaves en el piso y el jiu-jitsu, entonces sí al principio era difícil y frustrante y ahí porque pues era algo nuevo para mí, pero como lo hacía con mis compas era más, o sea, no lo veía tanto yo como que, me enojara, sino como que, mañana te chingo, güey, y así pues, o sea, siempre fue ahí, la neta, ese camino fue curado porque fue alrededor de mis amigos. Ok, ok. Entonces, pues sí, había camaradería, vamos a llamarle, Sí, sí, sí. sí. No era como que iba y un vato no me quería chingar y, ¿sabes? O sea, sí pasaba, pero no tanto porque pues estaban mis compas y con ellos entrenaba, con ellos empecé a pelear amateur, entonces por ahí fue el camino con ellos, pero te digo, sí es una transición obviamente diferente, ya en la actualidad lo vemos, que pocos boxeadores se brincan al MMA y son más los peleadores de MMA que se brincan al boxeo, pero son obviamente, obviamente te digo, son deportes muy diferentes y pues sí es ahí muy marcada la transición de uno a otro. Y que de hecho muchos pueden pensar ok, entreno box y después me voy a MMA, se me va a hacer más fácil, pero no entienden que incluso cuando estás en MMA debes de entrenar box, pero Sí, para sí, MMA. claro, sí, es muy Que la diferente. guardia no va a ser igual, las piernas no las vas a tener igual. Puede que las bases lleguen a ser un Sí, poco de sí, las sí. mismas, pero no. Sí, cambia un poquito, la verdad, digo, y para mí fue ese proceso de entender cómo era cambiar pues, o sea, de estar peleando box a pelear MMA. Ok, y ya después de estar en MMA, agarrar peleas amateur, todo esto, ¿cuánto tiempo pasa hasta el 19 de mayo de 2022? No, perdón, de 2012, que es tu debut. Pues, ¿qué será? Sí, estuve como ¿qué fue? Unos 2, 3 años entrenando, incluso hice unas peleas amateur, hice 2 peleas amateur de MMA y luego ya después fue cuando me debuté, que incluso tuve una pelea profesional antes, pero no está, o sea, no está registrada, porque pues era, ¿sabes? En ese tiempo era como que, voy a hacer un evento y pongo una jaula y que se agarre, incluso ni era jaula, era ring. Pongo un ring Ok. que se agarren a chingazos y se acabó el evento. No había la cultura del registro de peleas, de todo ese rollo. Entonces sí tengo 1 o 2 peleas ahí antes de mi primer debut como oficial que ya aparece en Tapolo y ese rollo.
Ok, Sí, sí, sí. sí. Entonces hay más historia que no se Sí, ve sí. Yo reflejada creo ahí. que la primera sí fue como en el 2011, yo creo ha de haber sido, o sea, me aventé como un año más antes de ya que mis pelas empezaran a ser registradas, que ya empezara a ser un poquito más serio esto, ¿no? Ya. ¿Y la decisión de entrar a profesional fue tuya o fue de algún coach? ¿O de tus amigos empujándote? Hijo de También, y lo loco, guacha, lo loco es que en la actualidad mis compas ya ninguno de los dos se entrena, o sea, uno se debutó, hizo una pelea profesional y fue todo, mi otro camarada solo hizo amateur, pero hasta ahí, o sea, yo fui el que me quedé engranado y debuté y ellos era como que, pues era parte del plan que los tres siguiéramos el camino, ¿no? Pero por una u otra cosa no se dio y yo debuté y seguí peleando y ahí seguí peleando, pero sí, fue por mis compas de que fue como que, güey, si nos debutamos, porque en ese entonces no era como que, voy a hacer una carrera amateur, era como que, bueno, pues me voy a debutar acá y, no, pues yo también, güey, sí, pues yo también acá. Pero sí, o sea, la verdad fue porque también empezamos a ver, o sea, salíamos y competíamos los tres amateur, o sea, y era como que era algo chingón, como, güey, ahí vienen los tres cholillos de San Luis y a pelear y a representar. Y estaba chilo, la neta. Y digo, una cosa nos llevó a la otra, así hasta pensar en el debut, pues, o sea, pensar güey, lo voy a hacer ya de manera profesional. Y ni siquiera pensabas en la UFC porque en ese entonces era, güey, el camino era, o sea, lo veías muy lejano, o Sí, sea, se claro. miraba, ni siquiera era algo tangible, pues en ese tiempo era como que, lo que ves en la tele y ya. Pero pues, o sea, era como que, para mí era parte de como que, bueno, ya hice amateur varios tiempo, ahora voy a ser profesional a ver qué sale. Sí, ¿y cómo lo tomaron en tu casa? No, pues ya ahí sí fue ya como que, la neta sí estuvo un rato de convencer. Digo, lo mismo, nunca me dijeron que no, pero sí fue como que, lo estoy haciendo en serio. Ellos vieron que empezaba a entrenar todos los días, empezaba a hacer dieta, dejaba de salir, o sea, dejaba de andar ahí de vago. Entonces, como que mi familia también dijo, órale, pues sí, va muy en serio lo de este vato, entonces vamos a ver qué pasa. Y pues te digo, ellos siempre me apoyaron, entonces pues por ahí fue más poquito el hecho de aprender a cómo hacerlo, porque te digo, pues mi familia sí me apoyaba, ¿no? Incluso mi mamá me hacía el paro ahí con las dietas o lo que yo pensaba en ese tiempo que eran Sí, dietas, ¿no? El claro. atún y acá nada más, pero te digo, sí, la verdad siempre tuve el apoyo de ellos, o sea, siempre estuvieron ahí apoyándome atrás. Oye, y esto que dice el de las dietas, sabemos que es totalmente cierto. El 2011, 2012 pasó hace 13, 14 Sí, años. sí, Sabemos que la información que hay sí, ahorita sobre dieta, sobre sí. corte de peso, no es ni de cerca la que se tenía en ese momento. ¿Cómo fue para ti el llevar tus cortes o no hacían corte de Sí, peso? ¿Cómo pues era? mira, hacía los cortes de peso a lo que llegaba a ver que los peleadores hacían, no sé, de algún video que miraba en YouTube, en ese entonces pues ya estaba YouTube, ¿no? O sea, de lo que miraba en YouTube o lo que miraba en algún, no sé, en algún countdown de ese entonces del UFC, decía, órale, mira, güey, estos güey se meten al agua caliente, güey, o sea, bueno, vamos a ver si bajamos de peso, güey, o sea, pero ni siquiera sabía qué temperatura se tenía que poner, o sea, qué tanto tiempo se tenía que poner. Y yo trataba de hacerlo porque era lo que miraba y yo decía, pues es lo que hacen estos vatos, los que yo miraba en la tele, entonces yo también lo voy a hacer, a ver qué pasa. Y pues de las dietas era, yo me acuerdo todavía me da risa porque era como que, sí, voy a comer ensalada todos los días, pero era ensalada con un chingo acá de ranch y aderezos, pero pues para mí era la dieta. O comer atún, por ejemplo, o incluso no muchos años atrás era como que la dieta de puro huevo y incluso claras de huevo y espinaca, era como que, con eso voy a bajar y sí bajabas, pero pues era una chinga, ¿no? Porque pues, ni Sí. siquiera estabas comiendo bien, pero sí, o sea, antes hacíamos lo que veíamos y lo que creíamos que era lo que funcionaba, ni siquiera teníamos comprobado nada porque no era como que te acercabas como con un nutriólogo como hoy en día y te lleva una asesoría y un historial y todo. Y era como, como te pudieras, o sea, te echaban la bendición y arre, o sea, nunca, incluso sí tuve cortes grandes para no saber, tuve cortes grandes y uno ni siquiera pensaba, o no le pasaba por la cabeza que se estaba haciendo un daño, ¿no? Pero digo, era mucho eso, ¿no? Era de como, mira, güey, mira que ese vato lo hacía así en la tele, entonces vamos a ver qué pasa. Pero pues sí, o sea, sí, a mi manera trataba de hacerlo. ¿No te tocó aplicarla la de, a ver, me falta tanto, y es en 2 días? Pues no como. Sí, sí, claro, sí, No. sí. Sí, incluso me tocó así de que pasar, creo que fueron
como más de 32 horas sin comer y sin tomar agua, porque en ese tiempo tú pensabas que era, si dejo de tomar agua y si dejo de comer voy a bajar un chingo. Sí. Y sí me tocó, o sea, sí me tocó cortar peso y dejar de comer un chingo de tiempo y dejar de tomar agua. Obviamente sí lo hice. Ok. Sí pasó pues en mi carrera. Ok, y después de tu debut que ya está registrado en Tapolo, y Ajá. vamos a poner de Sí, el sí, oficial. Después de esto, tienes tu debut y otra pelea, ambas las ganas, y después de eso vienen 2 perdidas al hilo en tu carrera. ¿Eso no te llegó a desmotivar en ese momento? sí, claro, porque como te digo, o sea, no pensaba yo mucho futuro, pensaba como que, mi siguiente pelea. Mi siguiente pelea no es como que, aquí a 5 años quiero hacer esto otro, me gustaría incursionar por aquí. O sea, iba pelea tras pelea, porque yo lo iba disfrutando y así era como lo vivía en ese momento, ¿no? Sí me afectó porque incluso las dos peleas las perdí una la perdí por decisión y otra por sumisión, pero fue porque me llevaron al piso, por lo mismo de que yo no tenía tanto conocimiento de la lucha, del jiu-jitsu. Entonces también ahí fue como que me desmotivó, pero a la vez me dijo como que, güey, si te vas a dedicar a esto, tienes que hacerlo en serio. Ya te diste cuenta que nomás de agarrarte a chingazos o de quererle pegar a chingazos a alguien no vas a ganar. Los vatos están entrenando todas las cosas que tú no estás haciendo. Entonces, también por eso ya desde ese punto de las dos derrotas que tuve, fue como que ya empecé a tratar de hacerlo todavía más serio y más profesional, de tratar de meterle más tiempo a todo, no solo al boxeo. A mí me gusta el boxeo, entonces para mí era cómodo estar entrenando puro, o sea, MMA, pero quedarme arriba y tirar chingazos y patadas, pero pues me di cuenta que no era del todo que Sí. funcionara, porque si me llevaban al piso no sabía qué hacer. Entonces ya después fue cuando empecé a entrenar más profesional, empecé a informarme más, a hacer las cosas más serias, la verdad. Ya fue cuando, incluso estas dos peleas, fue cuando mis compas dejaron de entrenar y era como que, güey, ¿qué onda? Vamos a salir y que acá y que allá. Y yo, güey, tengo pelea. Y esto es como que, güey, esa madre ya estuvo, güey. Yo, ya nomás peleo esta, güey, ya dejo de pelear. Y así iba, ¿no? Incluso, te digo, pues ellos ya empezaron a salir otra vez, a cotorrear y yo era como que, yo sí me preguntaba y decía, bueno, voy a hacer una más y ya con esta ya. Y pues ganaba. O incluso esas que perdí, te digo, esas que perdí para mí fueron como que, pues la neta, tengo que pegarle serio porque pues ya me ganaron 2 veces y necesito hacerlo de verdad y necesito entrenar de verdad porque pues, de la manera en la que lo estaba haciendo no me funcionó. Entonces sabía que tenía que haber cambios, pues. Y sí, fue cuando, te digo, ya, incluso mis compas me decían, ya, güey, yo no, aguanta, espérame. Pero sí. Si no te querías quedar con ese Sí, saborcito. claro, o Sí. sea, sí era como que, bueno, peleo, gano y ahora sí ya me retiro. O sea, no, como dices tú, no me quería quedar ahí con esas dos derrotas y pues le seguí dando, o sea, seguí peleando. ¿Y no te empezaste como a juntar con más personas que también fueran peleadores o algo que te jalaran que fueran un ancla pues a seguir entrenando? Sí, o sea, sí, pero lo que pasaba es que, por ejemplo, en San Luis había 2 gimnasios en ese entonces y la cultura no era muy grande, pues, o sea, creo que éramos a lo mucho 10 peleadores amateur que era como que, nos dedicamos a pelear amateur, no peleando en profesional, no pensando en profesional, perdón, pero sí tratando de hacer las cosas bien en el amateur, ¿no? Entonces, sí fue como que sí me tuve que aplicar yo por mi cuenta mucho porque no había, o sea, mi entrenador en ese entonces y dos compañeros, ponle, pero no había alguien que también se dedicara que se quisiera dedicar al 100% como mis compas y yo en ese entonces. Entonces, pues sí tenía que aplicarme yo por mi cuenta y si quería hacer las cosas, sí es como que un ratito lo tuve que hacer serio antes de empezar a viajar a otras ciudades donde ya había más gente, más cultura y sí era como que a veces yo me sentía cansado y miraba que toda la gente iba a entrenar y era como que, güey, pues sí tengo que ir a entrenar, ¿no? Entonces Sí. ahí había un poquito más de influencia por otra parte, como por el círculo que me rodeaba. ¿Cuál fue la primera ciudad a la que saliste? ¿Tijuana? Primero fui a Arizona, a Yuma, en San Luis es frontera con Arizona, entonces viajé a Yuma y hice, la verdad, 8 o 10 entrenamientos ahí. Ya después a Tijuana fue la ciudad donde oficialmente ya me mudé, hice un campamento completo, ¿no? Un entrenamiento completo. Ok, a ver, entonces inicias, la UFC era Sí, impensable, sí, o sí, sí, sea, sí, era sí. eso yo una vez lo vi en la tele, Sí, una vez lo vi en ajá, sí. YouTube y se Y hasta acabó. ahí, o sea, no era todavía algo que pensara yo, algún día voy a llegar a la UFC. Trataba de hacerlo cada vez mejor para ganar mi siguiente pelea y mi siguiente pelea,
pero nunca fue así como que, mira, yo me voy a hacer un plan de aquí a 10 años o de aquí a 8 años, voy a llegar a la UFC. O sea, ¿no? Y estando bajo esa mentalidad de me enfoco en mi siguiente pelea, mi siguiente pelea, mi siguiente pelea, ¿cómo te cae la noticia de, oye, vas a ser parte de la tercera temporada de TUF Latinoamérica? Pues mira, ya por ese entonces ya estaba en Tijuana, entonces, pues sí, en Tijuana, en el gimnasio ya la cultura estaba ya, o sea, explotada. No explotada como ahorita, pero sí era muy grande. Entonces, ya ahí en Tijuana sí fue como que dije, órale, la neta, sí, puede ser que sí la haga, o sea, ya ahí ya miraba un caminito el cual podía seguir, o sea, ya que, pero antes de eso, te digo, era pelea tras pelea y a ver qué sale, ¿no? Pero ya ahí en Tijuana sí fue como que, mira, ya está el caminito, ya nomás tengo que seguirlo, aplicarme y seguir echándole huevos y ya está la manera en la que se puede llegar. Y pues ya ahí cuando me cayó la invitación al reality, al TUF, ya sí era parte de mi sueño, pues ya se había convertido, bueno, en una meta. Ya era una meta Ajá, alcanzable. ya era una meta alcanzable, ya lo veía tangible, pues ya decía, no está tan lejos, o sea, ya se ve. Entonces ya estaba dándole como para eso, pues para dedicarme al profesional y llegar a la UFC. Ok, ok. Sí. Y para esto ya te habían dado información de cómo funcionaba ese reality y todo eso. Pues un tiempo ahí platiqué incluso con mis amigos, pues Teco, Macio, que ya habían estado en la temporada pasada, entonces conocí un poquito cómo funcionaba, ¿no? O sea, obviamente, por más que te lo platiquen, es difícil que lo entiendas cómo lo vas a vivir, el proceso está encerrado, pero ya conocí un poquito de lo que se iba a tratar. ¿Y qué fue lo más difícil para ti dentro de ese reality? ¿Qué será? Pues el hecho de saber que podías pelear con cualquiera, o sea, incluso o sea, entré con gente que ya conocía, incluso mi amigo ahorita Marcelo Rojo, entré con él, o sea, ya para ese entonces éramos amigos y me podía tocar pelear con él, entonces creo que ese era como, no lo más difícil, pero sí como que lo que decía, madre, pues el día que tenga que pasar, pues si este güey gana, yo también nos vamos a tener que dar un tiro y teníamos un acuerdo, ¿no? Que si nos llegamos a dar un tiro entre nosotros, o sea, teníamos que salir y hacer un desmadre y dar la pelea de la temporada. Era como nuestro acuerdo, ¿no? Pero, digo, ese era como lo más difícil, el convivir con los participantes y saber que tenías que pelear con ellos. Sí, que al final eso es algo que se procura no se haga, ¿no? De que si va a haber un evento, no sé, va a haber looks, pues dos personas del mismo gimnasio no van a Ajá, pelear, no ¿no? compiten, exacto. Sí, pero ya estar ahí conviviendo diario con ellos. Sí, era como que, oye, pues si entreno y le echo ganas y en los entrenamientos de todo en mí, pues estos vatos van a saber lo que hago. Entonces era como que entrenabas, pero tratabas de cuidar, de tener algunas armas ahí como por si te tocaba pelear con alguno, no supiera del todo lo que hacías, ¿no? Y tener ahí como tu as bajo la manga, por así decírtelo. Sí, oye, pues tienes total razón, porque si estás entrenando diario con ellos. Sí, o sea, sí, digo, debe ser como la parte ahí difícil de estar encerrado. Y además de que estábamos incomunicados, o sea, no teníamos celular, no teníamos tele, no teníamos radio, no teníamos libros, no había nada, o sea, era total de la casa al gimnasio, del gimnasio a la casa, peleamos en el gimnasio y nos regresamos, o sea, no convivíamos ni siquiera con la producción. ¿Y cuánto tiempo dura? 6 semanas. Y 6 semanas súper intensas. O sea, sí, porque pues, lo digo así yo, es como si un día te despiertas en una casa con 15 cabrones que algunos los conoces, algunos no, y pues bueno, empiezas a vivir con ellos y te va a tocar pelear con ellos, y sí era como raro esa parte, ¿no? Madre, sí. Y que obviamente que las cámaras estuvieran a ti todo el día encima de ti, pues también era raro porque de repente estabas dormido y se escuchaban acá, está dormido, lo sigo grabando acá, y era como que... porque no teníamos puertas, o sea, no teníamos puertas. Los baños tenían puertas, pero no tenían seguro. Digo, las habitaciones no tenían puertas, entonces en todo momento te estaban grabando. Obviamente traías tu micrófono siempre, nos daban unos collares de un octágono del UFC y ahí colgabas tu micrófono por si andabas sin camiseta, pero lo tenías que traer si no te llamaban la atención o te mandaban ponértelo. Entonces todo el tiempo te estaban grabando. Si la producción escuchaba, güey, este güey está tirando mierda de alguien, era como que rápido caían las cámaras, ¿no? Entonces, pues sí, o si estabas platicando de algo con otro participante y escuchaban, pues iban y te grababan. Y tú, al principio era raro, pero después creo que sí me acostumbré ahí al hecho de tener las cámaras todo el día.
Sí, tu primer noche despertándote, que esta no es la malilla, me las cambiaron. Sí, cabrón, qué pedo acá. Sí, la verdad, sí. Pero la neta es una experiencia chila, la verdad. Sí lo disfruté mucho y pues fue algo muy también importante en mi carrera. Porque pues de ahí ya, te digo, ya fue como que no lo gané, pero sí fue como que dije, órale, güey, lo que empezó por unos compas y de Sí. estar, o sea, de nomás por no estar haciendo desmadre en la calle y, digo, como hobby, como algo que nada más iba a ser un rato, pues ya estaba participando en el reality de la empresa más grande del mundo. Así decía, madre, güey, o sea, si eran baldazos de agua fría de repente, que decía, órale, sí está pasando, o sea, sí estoy lográndolo. Y una vez terminando el reality, ¿cómo lo sentiste de impulso para tu carrera? Pues sí, obviamente ese reality fue el que me dio a conocer más como en la escena mexicana, ¿no? Ya como en el MMA aquí en México, pues en ese entonces era lo que la gente miraba porque era como te digo, y en los otros lugares de México, los demás mexicanos veían como que, órale, güey, este güey que es, no sé, güey, de San Luis Río Colorado, una pinche ciudad chiquita, o de un estado chico, pues lo hizo, o sea, es como que, órale, no está tan lejos para nosotros. Lo mismo que decía en ese entonces, ya los demás lo decían, o los demás atletas, era como que, órale, sí, sí está ahí tangible, sí está cerca. Entonces, pues sí, sí, sí nos dimos a conocer mucho, ¿no? Tanto la primera, la segunda y nosotros que fuimos la tercera temporada, sí fue un boom ahí para nosotros ahí como de reconocimiento, de que la gente nos empezó a conocer y todo ese rollo. Entonces, sí fue como algo importante también para mi carrera. Y lograste algo que nos dijiste anteriormente de, oye, yo entré pensando en que, oye, hay alguien siguiendo mis pasos, Ah, sí, hay sí, un claro, hermanito sí. chiquito siguiendo mis pasos. Al momento de que entras a TUF y te ven todos estando ahí, créeme que impactaste en más de un Sí, muchacho que sí, sí. también se estaba yendo tal vez por otro camino y dijo, cabrón, es de la misma ciudad que yo, es del Sí, mismo estado que yo, o es del sí, mismo país que sí. yo, y está ahí, pues yo también puedo. Sí, eso la neta fue, pues, fue como que de las cosas que me caí el 20 porque, te digo, pues nos quitaron el celular cuando entramos, entonces nos los dan al terminar y para ese entonces, pues la temporada ya se había lanzado. Tú no sabías lo que estaba pasando afuera, pero pues sales y ya sales con todo así que, no mames, un chingo de mensajes, un chingo de cosas, así de que maestras de la secundaria prepa que, oye, Pablo, ¿cómo que te estás dedicando a esto? Si eres bien serio acá. Y pues sí fue como que, te digo, sí, sí fue ahí también no solo la parte de la carrera, sino lo que estabas logrando, también el impacto que tenía sobre la comunidad o sobre las personas, ¿no? Ok, ok. Entonces así sales, te das cuenta del boom que está Sí. haciendo y pues a seguir con tu carrera, a seguir dándolo todo. Que de hecho parte de tu carrera, en tu récord aparece un no contest. Sí, me gustaría hablar al respecto porque sé que hay muchas personas que no están familiarizadas con eso, que es, a ver, ganó, perdió o empató y Sí. ya. Pero, ¿qué es eso? El no contest se da cuando hay diferentes escenarios en el que puede pasar que una pelea se vaya a no contest. Incluso creo que en la UFC ha habido últimamente un piquete de ojos, creo que se declaró no contest. Entonces, esa pelea fue porque íbamos en el primer round, estaba por acabarse el primer round de esa pelea y nos dimos un cabezazo, yo y mi rival, y a mí se me explotó la ceja. El médico se sube, inmediatamente me dice, no puedes continuar. Entonces no es como que yo no pude, yo iba ganando el round, entonces se checan las tarjetas y como yo iba ganando y no pude continuar, se declaró un no contest. Creo que si hubiera ido perdiendo, o sea, si estuviera perdiendo y paran la pelea, posiblemente le hubieran dado la decisión a él, como de que, pues por descalificación o por paro médico, gana la pelea del rival. Pero como yo iba ganando el round y ya no pude continuar, la pelea se declaró pues no contest, o sea, no cuenta ni para bien ni para mal, pero ahí está en el récord, ¿no? O Sí, sea, claro. ni bueno ni malo, pero ahí está. Ahí está que se aventaron un Sí, tiro. Sí. sí, ahí está que se dieron un tiro. Y por eso fue, o sea, por un cabezazo que yo quería seguir, incluso se sube mi esquina en esa pelea. Yo no sabía el impacto, o sea, la magnitud del corte, pero yo sabía que obviamente quedamos empapadísimos de sangre, ¿no? Pero yo le digo a mi esquina, ponme vaselina, güey, ponme vaselina antes de que suba el médico. Y mi compa casi sube y me ve o sea, me ve el corte y es como que no, güey, esta madre con vaselina no se tapa, güey. Y ya fue como que no, tú ponle, tú ponle. Se sube el médico y de volada, güey, me dice, no, ya sabes que ya estuvo. Ya, o sea, no puedes continuar y ya. Yo me bajo haciendo berrinche, obviamente bien enojado, llego al área médica, me ponen un espejo y yo, no mames, qué bueno que la pararon, así se me caía las cejas, fueron
50 puntos los que me dieron entre internos y externos. O sea, fue un cortezote, machine. Ay, ¿y ese cabezazo tú lo diste o lo recibiste? Yo iba tirando los golpes, pero justo en ese momento el brasileño con el que estaba peleando quiso entrar a derribarme y yo iba sobre arrancarle la cabeza, entonces fue las dos fuerzas, o sea, él que venía y yo que iba, el impacto, yo le pegué como en la parte de la sien, de aquí del cuerno, y pues fue en la ceja, como que siempre fue más débil la manera en la que yo impacté y por eso explotó completamente la ceja. Sí, pero también aquí sirve para romper un mito, que los golpes en ese momento no los sientes. Sí, no lo siento. A menos que sea un knockout al cuerpo como un golpe al hígado. Sí, Eso sí, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo bien clarito que obviamente, o sea, sientes, te da una sensación como de que está caliente, y huele la sangre es muy escandalosa, ¿no? Pero me di cuenta de la magnitud porque escuchaba a mi rival que se ahogaba con mi sangre, o sea, yo escuchaba que hacía acá, así, y ya fue cuando pues yo queriéndole pegar unos codazos, se acaba el round y me separo y lo veo así súper empapadísimo, o sea, pasado el lance y ya fue cuando dije, a la madre, esta madre está feo acá. Y obviamente, incluso los médicos, cuando se acaba el round, van corriendo pensando que él es el que está cortado así, lo limpian de sangre y no tiene nada y me voltean a ver a mí, yo así con el cortadón así en la ceja. Pero sí, o sea, en el momento no se siente, te digo, yo no me di cuenta de la magnitud porque, pues te digo, en ese momento no, hasta que yo lo escuchaba, decía, madre, entonces sí es un chingo de sangre la que estoy tirando acá. Y sí, pues no mames, fue un chingo. Oye, y al día siguiente, ¿cómo lo sientes ya en frío? No, pues me cosieron, me pusieron los puntos y obviamente con una pelotota así en el ojo acá. O sea, no fue malo, pero no tanto porque no perdí. O sea, sí me frustraba el hecho de no poder seguir peleando. Era una pelea que yo estaba pidiendo. Y la neta era un round que estaba viendo bien chilo. Estábamos dando unos buen tiros. Yo sabía que segundo y tercer round, si llegamos a los 3 rounds, iba a estar buena la pelea. Y eso era lo que me agüitaba. Me dice, no mames, hice un buen campamento, me preparé bien y pues valió madre, ¿no? Por un corte, por algo que no estaba en mis manos, pues la pelea se acabó. Y también después me mentalicé, ¿no? Dije, bueno, yo la neta di todo de mí, este vato pues también, y fue algo que se salió de control de nuestras manos y pues no lo pude controlar y ya lo tengo que dejar ir, pero sí. ¿Y cuánto tiempo de recuperación es normalmente para una cortada de esa magnitud? Pues para esa sí esperé, yo creo que más de lo normal. Tal vez volví a pelear o volví a entrenar así ya fuerte como a los, ¿qué será? 3 meses yo creo, pero entrenaba con careta, ¿no? O sea, me cuidaba porque pues, la neta sí fue un cortezote. Sí. Okay, y esos 3 meses, ¿cómo lo viviste? ¿No te sentías como frustrado de, oye, todos se están divirtiendo en el sparring menos yo? Sí, no, incluso eso, o sea, me despertaba acá a lavarme los dientes y la pelotota aquí en la cara era como que, güey, creo que se me va a quitar esta madre, ¿no? Y sí era así, sí decía como que, ya quiero entrenar, ya quiero entrenar. Y como fue un corte grande, ni siquiera es como que, puedo ir a hacer, no sé, puedo ir a entrenar, solo no tener contacto en la cara. Pero pues no puede ni siquiera o sea, no me puede caer sudor, pues porque se me puede infectar. Entonces sí tuve que parar un rato ahí de hacer sparring. Ok, después de esta mítica pelea que fue en 2020, después pasa 2021, sigues peleando, en 2022 tienes una pelea por el título de UWC. Sí. ¿Recuerdas cómo fue el prepararte para esa pelea de campeonato? Sí, fíjate, la verdad, pues en ese entonces ya, o sea, ya me rodeaba gente de UFC, mis compañeros, había muchos compañeros con los que entrenaba que estaban en la UFC, entonces ya era como que estos vatos te motivaban, como te digo, a que sí lo podías lograr, sí lo podías hacer. Entonces, obviamente lo tomé con la seriedad que lo tenía que tomar, pero siempre era como que esta es una meta, mi pelea de campeonato es una meta, de aquí a 2 meses, 3 meses tengo otra meta, y otra meta, y otra meta. Y ya me lo empezaba a plantear así, pues, o sea, sí, como te digo, sí entrené muy duro, fue de los mejores campamentos que tuve, pero trataba de que no fuera como mi punto final, pues no era como que hasta eso y ya. Era una de tus metas. Ajá, en ese entonces ya era un poquito más maduro, o sea, ya pensaba más las cosas, ya tenía un plan, tenía una estrategia, entonces ya fue como que un poquito diferente, ¿no? Esa manera en la que tomé la pelea de título, incluso no por arrogancia, pero decía, no, la neta, yo en las entrevistas decía, no, voy a ganar, y yo voy a ser el siguiente campeón,
Digo, porque confiaba en lo que hacía, pues confiaba en mi equipo, en mi entrenamiento, en la estrategia, en lo que estaba haciendo. Entonces, sí fue como que, sí fue importante también mucho para mi carrera, pero sí, como te digo, ya era como que era un check nada más, check, y luego ya el que sigue. Y entonces ya fue como que no se desbordó todo por ese título. Obviamente, te digo, me ayudó mucho, pero no fue como que, ay, ya lo logré, ya soy campeón mundial y Sí. ya make it rain. No, no, sino que era como que un check y a seguir con la misión. Sí, ya una madurez mucho más Sí, grande como peleador de la que nos sí, platicabas al principio, ¿no? sí. Sí, ya ahorita planeando bien tu carrera. Sí, que incluso, la neta, también lo dejé por un lado ahí, pero incluso antes de esa pelea tuve una pelea en donde me quebró la mandíbula, que sí soy bien famosa y todo el pedo, porque me aventé 2 rounds con la mandíbula rota. Digo, pero ya después de esa pelea fue como que ya, o sea, después de esa pelea mi carrera cambió completamente. Yo me di cuenta que, obviamente ya lo sabía desde antes, pero me di cuenta que no era un juego, me di cuenta que cada que me subía, el vato que se subía del otro lado, sea, podía atentar contra mí, tanto yo me entrenaba como para darle en la madre, él también lo estaba haciendo y me di cuenta que podía salirme muy cara la factura de no hacerlo bien, de no llegar bien mentalmente, de no llegar bien físicamente. No mames, o sea, se me quebró la mandíbula, sabía que si seguía haciéndolo tenía que hacerlo de la mejor manera. Como te dije, todo, o sea, este tiempo yo según lo hacía bien y luego la demás lo hacía mejor y lo hacía mejor, pero para mí esa pelea fue como que, güey, no es muy en serio, si te vas a dedicar a hacerlo, necesitas echarle todos los huevos y si creías que lo estabas haciendo bien, de ahora en adelante tienes que hacerlo mejor, o sea, y sí, no mames. Es la pelea que Ariel le hizo un corrido, ¿no? El de Sí, corridos para es peleadores, sí. exacto, esa pelea, esa Sí, pelea. a ver, platícanos más de cómo es vivir una pelea así de intensa y de estar peleando con la mandíbula deshecha. Pues mira, también fue un poquito de lo que dices que en el momento no, pues no lo sientes por completo, no lo asimilas, pero sí, la verdad fue una experiencia muy loca y también ya se iba a acabar el round, creo que faltaban 20 segundos para que se acabara el round. El vato con el que estaba peleando me tiró un volado, yo pensando en de que ya estaba, o sea, que ya no me iba a alcanzar a pegar, también malamente me agarró con la boca abierta, me pega en esta parte de aquí, en la quijada. Y de dolor, la verdad no recuerdo, o sea, no te voy a decir, en una escala del 1 al 100 me dolió 90, no me acuerdo, pero de sensación, yo creo que es como si te dieran un flachazo en la cara, así, acá, así lo sentí, fue como que un flachazo y, a la madre, algo no está bien. Se acaba el round, llego a la esquina, o sea, te digo, no me dolió en ese momento, sabía que algo estaba pasando. Llego a la esquina y me siento y le digo, mi esquina, cacheteame, güey. Me siento raro, le dije, me siento raro. Y el vato me quiere quitar el bucal así, me ve toda la boca llena de sangre. Pitbull, mi compa, el Marcelo, me ve toda la boca llena de sangre. Me dice, no, güey, no te voy a cachetear. Y luego se agacha y empieza a lavar el bucal, pues, el bucal lleno de sangre. Y él, ya después lo platiqué, él pensó en ese momento que me tumbaban los dientes. Dijo, no, si le pego una cachetada le voy a tumbar otro diente a este güey. Y en eso se agacha a lavar el bucal y volteo con mi otra esquina y le digo, cacheteame, necesito despertarme, o sea, ya, necesito despertar. Todo eso es en el minuto de descanso, ¿no? Le digo, pégame, necesito despertarme ya. Y este vato también, o sea, no me pegó, pero me grita, wake up, motherfucker. Y acá me empieza a gritar, ¿no? Y ya como que, ya. El referee entra y dice, siguiente round, fuera seconds, y no sé qué. Le dice al otro güey, ¿estás listo, Simón? Y luego me dice a mí, ¿estás listo? Y yo, Simón. O sea, dije, sí. Y apreté el bucal. Y cuando apreté el bucal sentí que algo botó acá, plac, plac. Dije, ahí fue cuando dije, no mames, algo no está bien. Pero, o sea, supe en ese momento, identifiqué que algo no estaba bien, pero era como que ya tenía el otro cabrón enfrente y fue como que, no mames, tengo que acabarlo. Ni siquiera pensé dejar de pelear, fue como que, no mames, ya va a empezar el round. Empiezo a pelear, me pego otro chingazo, y vuelvo acá, me vuelve a tocar. Nunca caí, en ningún momento caí, o sea, era como te digo, eran flashazos y la primera lesión, la primera fractura fue aquí, ya después en el segundo round me pegó 2 buenos ganchos. Yo también en ese momento pues era como que trataba de mi cabeza asimilar que estaba pasando algo malo y tenía un cabrón enfrente dándome la madre y no me estaba yendo tan bien en ese round. Total, para el segundo round se me fractura también de aquí, o sea, tuve 2 fracturas, una de aquí y otra de aquí. Pero llegó un momento cuando se me hace la fractura aquí, yo creo que fue, digo, el último flashazo
Y instantáneamente mi cabeza pensó, güey, esto es lo más que, o sea, esto ya fue el punto máximo de dolor. Ya de aquí para adelante, ya lo que te pase, no hay pedo. Y en mi cabeza fue como que, verga, pues lo tengo que acabar. Y sí, o sea, la pelea creo que si hubiera durado 10 segundos más del tercer round, paran la pelea y yo gano, pues, pero la pelea se fue a decisión. Pero te digo, llegó ese momento en el que yo sentí el punto máximo de dolor y en lugar de, no sé, ahora si lo pienso, en lugar de haber dicho, no, ya estuvo, güey, ya estuvo, acá me voy a bajar, fue como que ya, güey, esto es lo más feo que sentiste, de aquí para adelante hay que darle porque pues ya, algo pasó malo, entonces nomás hay que acabar la pelea. Au. Sí, 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 sí. Y todo esto es una historia detrás de, o sea, ya ahorita en esta parte de mi carrera, pues sí lo cuento porque pues fue algo para mí en ese momento, pues cabrón vivirlo, incluso pasar, porque pues después de la pelea, se acaba la pelea, me subo a la jaula, empiezo a gritar, huevo, gané, y ya se me baja la adrenalina, la boca toda chueca, dije, cabrón, me bajo, o sea, dan la decisión, pierdo la decisión, bajo de la jaula, en cuanto bajo de la jaula, digo, directo al hospital a operarme, me cerraron la boca por 8 semanas, o sea, fue un proceso. Además de que perdí, fue un pinche proceso bien largo en donde, pues, o sea, tuve la boca cerrada con alambres por 8 semanas, no pude entrenar, no pude nada, pero incluso la anécdota bien chistosa es que el doctor antes me estaba explicando la operación de que, mira, te vamos a hacer esto, quizás te tengamos que quitar un diente para que por ahí puedas estar alimentándote, la boca va a estar cerrada por 8 semanas y todo. Yo viéndolo así, terminé de explicarme, me dice, ¿tienes alguna duda? Puedes irnos con confianza. Y yo, doc, ¿en cuánto tiempo voy a poder pelearle? Y me dice el doc, no mames, güey, ni siquiera te he operado. Me dice, me estás preguntando cuándo vas a volver a pelear. Paso a paso me dice, tenemos que pasar primero a la operación. Y yo, no, pues no mames, yo quiero saber cuándo peleo. Y te digo, incluso eso, ni siquiera eso en ningún momento por mi carrera fue, por mi cabeza pensó, me voy a retirar o aquí se va a acabar mi carrera. Al contrario, o sea, obviamente tuve que tener una recuperación delicada, pero yo empecé a entrenar con la boca cerrada otra vez. No. O sea, no es sparring, pero ya empezaba a moverme. Estuve de esquina de varios de mis amigos con la boca cerrada gritando, güey, en la esquina acá, dale, dale, dale. Acá, o sea, te digo, nunca me alejé, entrenaba a mis compas, o sea, sí, pues fue una situación, la neta, bien drástica, o sea, pues fue, pues sí, muy seria, pero te digo, también nunca me alejé del deporte, nunca pasó por mi cabeza retirarme, siempre fue como que, bueno, me recupero de esta madre y le sigo, como si me hubiera quebrado un dedo, no sé, yo lo miraba así, o sea, no, no, no dimensionaba, o sea, la magnitud de lo que había pasado. Obviamente hoy si me lo preguntan con la cabeza más fría de que hubieras parado, ese round ese round que se acabó y que tú sabes que tenías la mandíbula rota, hubieras parado. Y ahorita yo creo que hubiera dicho que sí, o sea, por mi salud Sí, y claro. por cómo quería seguir viviendo después de ser peleador, pues sí hubiera dicho, a lo mejor sí, güey, a lo mejor sí. Pero en ese momento nunca lo pensé, o sea, en ese momento lo viví y peleé y obviamente no me arrepiento de haberlo hecho. Y médicamente hablando, nunca te dijeron, oye, ya no va a ser recomendable que sigas entrenando, que sigas peleando o algo. Pues mira, sí y no, porque pues obviamente decían, primero tenemos que esperar a ver cómo solda tu mandíbula, cómo queda la quijada, cómo vas sintiendo, cómo reacciona tu cuerpo, pero, pero también, o sea, también era como que esta parte que dicen de que si un hueso se quebra, ya no se vuelve, es muy difícil que se vuelva a quebrar donde mismo por todo lo que se genera, ¿no? De calle y todo ese pedo. Entonces decía, no, pues entonces quiere decir que ya nunca me va a pasar nada en la mandíbula. O sea, ya es lo más feo que pasó. Y, digo, pero siempre creo que también el círculo que tenía en ese momento me dio para nunca pensar en el retiro, pues siempre fue como que, lo siguiente y lo siguiente. Y nada más me aliviano y ya voy a estar bien. Ok, Sí, perfecto, sí, ¿no? Qué sí. importante rodearte de las personas Sí, correctas, ¿no? sí. Y lo que te voy es que, pues, para la pelea de campeonato, ya traía toda esa mentalidad que había pasado. O sea, fue un tiempo, tío, 8 semanas que no pude abrir la boca. Obviamente, tardé un rato, no tardé tanto en pelear, perdón, pero sí fue un rato en el que tuve que trabajar en otras partes de mí, empecé a leer un poco más con respecto a la mente, a cómo o sea, un poquito más a darle por ese lado, porque decía, bueno, lo físico ahorita no lo puedo hacer, entonces lo que tengo a mi alcance pues es saber un poco más de lo mental, ¿no? De la mentalidad al subirte a pelear. Entonces ya para la pelea de título, pues ya, tío, ya estaba transformado, ya estaba ya en otro mundo, o sea.
Sí, y los peleadores y la gente también que no se dedica a esto, que no está muy empapada, no entiende la importancia de también la preparación mental, porque tú puedes ir súper preparado, tener el mejor campamento, tener todo, pero si al momento de subirte a la jaula se te quiebra la mente, no te sirve de nada todo lo que hayas hecho. Sí, o sea, no importa que sea el mejor campamento en cuestión de box, de lucha, de grappling, de acondicionamiento físico. Si llevas esas cuatro y tu rival lleva esas cuatro y además lo mental, es una herramienta más que tienes sobre ti, es una ventaja más. Y la verdad es una ventaja que hemos sabido, o sea, hoy en la actualidad sabemos que pesa mucho, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado de que, no, es que mentalmente no me sentía en la pelea o peleé en automático? Pasa muy seguido, a mí me pasó muchas veces, entonces te digo, es una herramienta, si no lo entrenas, es una herramienta menos arriba de la jaula, la verdad. Y que muchas veces es la herramienta que hace toda la diferencia, porque pueden haber entrenado igual, preparado igual, traer la misma fuerza, traer el mismo cardio, o incluso tú estar superior en eso, pero si te falla esa última herramienta que es la mente, ya tronas. Sí, incluso como cuántas peleas no hemos visto de que vatos que les están pegando una chinga durante 3 rounds y por ahí al final del tercero se sacan una de ahí debajo de la manga y a pesar de que no le, o sea, de que no le fue bien los primeros 2 rounds o que estuvieron a punto de finalizarlos, mentalmente los vatos estaban listos para atravesar el túnel oscuro y ver la luz y la dieron y ganaron, pues. Sí, Sí. la neta, sí. Oh, perfecto, que es algo que me gustaría platicarlo ahorita en los siguientes temas que traemos, que ganas el título, después lo defiendes el título y después de eso dejas de pelear en UWC. El título cuando sales de la compañía, cuando ya no estás peleando ahí, queda vacante o tú sigues siendo el campeón y los que llegan son campeones interinos. ¿Cómo funciona Pues eso? mira, en ese momento yo firmé con otra empresa, entonces, o sea, quedamos en un acuerdo de buena manera, siempre tuve una buena relación con UWC, entonces fue como que, pues mira, voy a pelear en otra empresa, la verdad vamos a dejarlo vacante, la neta no tengo por qué, o sea, decir, mira, hoy soy un campeón y retener el título, pues, o dejar que alguien más lo gane, entonces fue como que lo gané, lo defendí y fue como te digo, otro cheque ahí, entonces pues fue en buenos acuerdos de que va a quedar vacante y ya después lo disputaron ahí pues otras 2 personas. Digo, pero fue porque yo ya había firmado un acuerdo de exclusividad con otra empresa. Ok. Sí, ya fue cuando firmé con Lux el acuerdo de pelear exclusivos con ella. Ok, y ya después de eso se queda vacante, pero tú te quedas al final de que yo soy campeón, o sea, Sí, soy sí, campeón, sí, sí. defendí el Sí. título, así que ya se queda. Ahí está en la casa colgado. Sí. Ya tú decides dejarlo vacante, Sí. firmas con Lux. Después de eso, ¿cómo comienza todo este tema del PI? Mira, pues obviamente, como te lo mencioné desde un principio, toda mi carrera fue a la par de la de mis amigos, entonces, tanto como yo entrenaba, como a mí me gustaba ayudarlos a entrenar a ellos. O sea, siempre se podría decir que fui peleador y entrenador a la vez, pues. Siempre, cuando yo no estaba peleando, incluso cuando tenía lesiones, cuando tuve la mandíbula rota, cuando tuve algunas otras lesiones, digo, nunca paré porque ayudaba a entrenar a mis compañeros, les ayudaba a hacer la estrategia para la pelea, les ayudaba con el manopleo, o sea, digo, siempre fue a la par el pelear con entrenar a la gente y siempre me gustó, pues entonces, incluso como todo peleador debe saberlo, va a llegar el punto en el que la carrera o sea, tienes que retirarte, tienes que acabarla. Entonces yo decía, cuando yo acabe mi carrera, voy a seguir con la carrera de entrenador. O sea, sí era para mí algo también como algo que ya había planeado. O sea, después de pelear, voy a dedicarme a entrenar, a abrir un gimnasio, a tener mi propio equipo, pero pues se da de que el UFC viene a México a abrir un instituto aquí en Ciudad de México, en el pues en la capital, entonces pues ahí, o sea, ya tengo la fortuna de formar parte del equipo, te digo, pero pues siempre fue de la mano, ¿no? A lo mejor no, nunca fue tan público para la gente, pero tanto como yo peleaba, ayudaba a entrenar, entonces siempre fue algo que me gustó y creo que se me dio mucho, el hecho de ayudar y de entrenar a la gente. ¿Y cómo fue el proceso para poder entrar de entrenador al PI? Pues mira, fue una convocatoria, o sea, se abrió una convocatoria, fue una convocatoria, el UFC tiene pues la página web, ahí se abre la vacante de trabajo, se abre para todas las posiciones porque pues era algo nuevo, entonces todas las posiciones estaban abiertas. Entonces ya apliqué como todo trabajo, apliqué, tuve mis tareas, mis entrevistas, mis pruebas,
mis doping, todo, o sea, todo fue, pasé 3 filtros. Entonces, te digo, fue pues todo un proceso con el cual pues es raro porque cuando yo lo imaginaba, decía, bueno, pues me retiro, tengo mi gimnasio, me dedico, empiezo a hacer las cosas a mi manera, pero pues ahora ya cambia un poquito porque el UFC, pues, o sea, el performance es un instituto, entonces es un poquito más formal todo, tienes que guardar cosas, información, hacer reportes, tener estadísticas y todo, siendo que antes era como que antes yo decía, no, pues mira, este vato está cabrón porque tiene corazón y ahora no es como que, el corazón no es medible, no vas a llegar y decir, mira, este vato tiene corazón al 90%, quiere Sí. decir que tiene huevo. No, o sea, no, sino que ya tienes que buscarle otras maneras. Entonces, sí fue igual parte de la evolución de saber cómo acoplar pues como mi sueño de querer ser entrenador al hecho de trabajar ya para la empresa más grande del mundo. O sea, sí fue ahí también un proceso interesante el que viví. ¿Y a ustedes les hicieron este proceso antes de a los peleadores o fue a la par? No, fue antes, fue antes. Primero se juntó todo el equipo, o sea, nutriólogos, entrenadores de condicionamiento físico, terapeutas, directores de operaciones, o sea, todo, entrenadores de striking, de jiu-jitsu, de todo. Entonces, digo, primero se formó el equipo, pasaron alrededor de 3 meses para que se hicieran las primeras pruebas para la primera generación de los alumnos del PI. Oh, entonces 3 meses ustedes duraron como acondicionándose aquí a estas instalaciones. Exacto, aprendiendo un poco de cada uno, poniendo sobre la mesa qué es lo que trae a cada quien, obviamente practicando las pruebas que hacen los muchachos para entrar. O sea, nosotros teníamos que pues practicarlas porque íbamos a ser jueces, nosotros íbamos a seleccionar a la generación que iba a quedar. Entonces, pues esto solo se había hecho en el PI de Shanghái, entonces ya había como un esquema de cómo hacerlo, pero pues obviamente estás en otro país, es otra cultura, es otra manera de entrenar, son otros estilos. Entonces fue como que aquí tuvimos que adaptarlo a Latinoamérica, pues, o sea, y sí fue también ahí un proceso que tuvimos antes de hacer el primer combine y las primeras pruebas. Ok, y ya una vez que inicia la convocatoria ahora para los jóvenes, para los peleadores, ¿cómo fue para ti ahora como entrenador ver estas nuevas generaciones que llegaron con todo? Pues mira, yo creo que eso hasta la fecha me tiene un poco como tranquilo, porque creo que si no estuviera entrenando ya hubiera pensado en pelear otra vez. O sea, yo sé que ya la espinita me hubiera dado de que otro tirito más, o sea, uno más y me retiro, ¿no? O sea, ya estuviera pensando en eso, pero ahora lo vivo a través de los alumnos, pues lo vivo a través de los peleadores a los que entrenamos. O sea, el hecho, me sigo poniendo igual de nervioso cuando subo a alguien a pelear, sigo teniendo esa pasión por ganar ese compromiso, porque el peleador evolucione. En la actualidad, pues con toda la tecnología que tenemos en el PI, de hacer atleta a los peleadores, que eso es algo que no cualquiera tiene, no, no cualquier peleador es atleta. Entonces, sí, para mí es una pasión ¿sabes? El también meterme tanto mentalmente, el hecho te digo, mentalmente de saber que hay un compromiso y hacerlo como antes, como cuando yo me dedicaba a pelear, cuando yo me enfocaba tanto en pelear, lo hago ahora, pero para que los alumnos ganen, para que los alumnos mejoren, para que pues, los peleadores sigan creciendo y pues el equipo aquí del PI pues siga dando resultados. Ya, y cuando pasa toda esta convocatoria a los jóvenes, la semana tan intensa de pruebas, ¿cómo se llegó a la decisión de, a ver, este sí, este no, este sí, este no? ¿Cómo fue? Pues mira, ahí sí, obviamente nosotros al principio tuvimos la tarea de buscar a los mejores prospectos de Latinoamérica. Sí fue como que esa parte sí fue de nosotros, o sea, sí fue como que, mira, se ve que tiene talento, vamos a invitarlo. No le estamos asegurando nada Sí, porque pues claro. obviamente tenían que pasar la semana de pruebas y ya los que quedaron, pues son la lista de los mejores 20 que en la primera generación fueron 40 los que estuvieron haciendo las pruebas, de esos 40 quedaron 20. Entonces, se les hizo prueba de todo, o sea, tanto física como técnica. Entonces, o sea, ahí en el pie les medían qué tanta fuerza tenían en un brazo, qué tanta fuerza en el otro, qué tanto podían levantar, qué tanto podían correr, qué tanto podían aguantar a cierto ritmo en la corredora. O sea,
las pruebas eran de todo, entonces se evaluaba eso, se evaluaba también lo técnico, que fue las pruebas de jiu-jitsu, las pruebas de striking, las pruebas de lucha. Los mejores 20 fueron los que quedaron. O sea, eso sí fue, no fue como que nosotros nos pusimos los moños y quiero fulanito en el programa. No, fue algo que ellos se ganaron. O sea, digo, en nuestras manos estuvo el invitarlos, pero en las manos de ellos estuvo ganarse el pase o el lugar en la primera generación del performance. Y ya por mérito propio, no como nos dices de, sacó 50 de corazón. Sí, no, sí, o sea, ya es totalmente medible. Ya fue de ellos, o sea, no es como que, yo tengo un favorito, o yo conocí a este y por eso quedó en el programa, no, o sea, ellos completamente los 40 estuvieron con las mismas oportunidades, los 40 tuvieron las mismas pruebas y pues los mejores 20 son los que quedaron. Ok, y ya sabemos que después de esto, después de ya estar en el PI, siguen peleando los muchachos. ¿Ustedes los acompañan de esquina? Sí, mira, actualmente sí, en los eventos todavía en los que pelean en México podemos estarlos acompañando, todavía subimos, los esquineamos, o sea, hacemos todo el trabajo de la estrategia, de acoplar todas las disciplinas en una sola para que los morros evolucionen en el MMA. Y te digo, pero sí, ahorita todavía seguimos subiéndolo, seguimos teniendo como ese cargo de coaches de esquina, pues de ahí de ese completo, pero una vez que debuten en UFC, ahí sí nosotros tenemos que traer a los entrenadores de casa, que ellos lo suban, porque pues por conflicto de intereses no podemos nosotros como personal del UFC esquinearlos a ellos ya que lleguen al UFC. Ya que lleguen al UFC, para nosotros es como si ellos se graduaran, aquí está tu diploma, logramos nuestra tarea, nuestro cometido, que era llevarte al UFC. Aquí está, ya aprendiste todo lo que, o sea, ya aprendiste todo lo que tuvimos que, o sea, sí. Todo lo que teníamos que enseñarte. Todo lo que teníamos que enseñarte, exacto. O sea, ya lo aprendiste, ahora sigue que lo apliques tú como profesional, tú como peleador de la UFC. Y ya, o sea, aquí está tu diploma, tu constancia que terminaste. O sea, ya que lleguen no los podemos esquinear. Ok, ahora sí es, oye, háblale a quien era tu esquina sí. Y denle. Eso va de la mano, o sea, nosotros no, los muchachos, los peleadores llegan y no es como que olvídate de tu gimnasio de casa, ahora eres parte del PI y vas a representar al PI y nunca te va a hacer de aquí. No, al contrario. Nosotros se habla con los entrenadores de casa, vienen para las peleas de los muchachos, vienen cada cierto tiempo. ¿Para qué? Para que ellos sigan aprendiendo de cómo se de cómo se trabaja la nutrición, de cómo se trabaja el físico, de cómo se trabajan las cargas, de los entrenamientos. Porque el UFC lo ve así, o sea, si tu gimnasio no sé, de Sonora, me mandaste ya un peleador, quiere decir que si seguimos haciéndote crecer a ti como gimnasio, a la próxima me vas a mandar 2 o 3, entonces eso va a ayudar al deporte mexicano más que todo a que siga creciendo. Va a haber más peleadores mexicanos que entrenan a la UFC, va a haber más talento, entonces como te digo, siempre es un trabajo a la par, no es como que, ya eres parte del PI y ya no vas a representar a tu gimnasio de casa. Y más que algo que nos comentaron aquí los muchachos, que no, aunque tengan ya el contrato con el PI, no es como que, ya tengo aquí mi estancia segura. Claro, sí, claro. Sino que, oye, no, a ver, si no vienes a entrenar, si no sigues con tu nutricionista, lo siento, pero adiós. Sí, ¿no? sí, o sea, ya se ganan la estancia con la semana esa de pruebas, pero pues obviamente seguimos exigiéndoles ser mejores cada vez, o sea, que cumplan con los pesos, como dices tú, o sea, que evolucionen en la cuestión física, que sigan aprendiendo, que ganen peleas, que sigan haciéndolo, porque el próximo año, como ya pasó esta vez, que ya es la segunda generación, vienen otros morros nuevos queriendo su lugar, queriendo estar en el PI, entonces no tienen nada seguro, o sea, tanto los de la primera generación como esta segunda generación, los que siguen, para la tercera generación van a tener que volver a hacer las pruebas, van a tener que volver a ganarse su lugar. O sea, no por estar en la segunda o en la primera tienes asegurado estar en la tercera, ¿no? O sea, tienes que volver a ganártelo. Entonces, es la manera en la que nosotros seguimos como exigiéndole a los alumnos, exigiéndole a los peleadores que sigan la evolución, o sea, que sigan constantemente aprendiendo, siendo mejores, como te dije, aprendiendo a ser atletas, no solo peleadores. ¿Cuál crees que sería la mayor diferencia entre ser atleta y ser peleador? Pues mira, yo le digo así, a lo mejor se ve muy impactante, pero creo que si agarras a 5 personas en la calle, tal vez 4 se suban a pelear, 3 se suban a pelear,
sin haber peleado antes, porque pelear es algo de instinto, es algo de naturaleza, pero que de esos tres, tal vez uno se pueda convertir en atleta, porque ser atleta, o sea, es algo que cuesta disciplina, tiempo, o sea, un chingo de trabajo. Entonces, como te digo, ser atleta, no todos los peleadores son atletas, pero en la actualidad los campeones que vemos, la mayoría no solo son peleadores, son atletas. O sea, ves su físico, ves cómo viven, ves cómo comen, o sea, cómo entrenan, o sea, sí, en general su vida ves que son atletas, pues no solo son peleadores y tienen el don de la mano pesada, sino que es un mundo completamente diferente, y eso es lo que hace el PI. O sea, a los peleadores los vuelve atletas. Entonces esa es la evolución siguiente pues, para los deportes de combate, en este caso para el MMA. Si el precio de a pagar para ser peleador, esa vida, ok, todos van a querer subirse y pegarse y ganar, ¿no? Pero el comer cuando no quieres comer, el descansar cuando no quieres descansar, entrenar cuando no quieres entrenar, eso es el precio que hay que pagar para poder decir, ahora sí soy peleador y ahora sí voy a hacer una carrera. Pero esa es la primera evolución. Entonces la siguiente es a ese peleador que tiene talento, que pega fuerte, que tiene disciplina, ahora vamos a hacerle un atleta. Sí, hacerle un atleta. Esa es la siguiente evolución. Creo que no solo en el MMA, sino en todos los deportes. Creo que hoy en día vemos que, no sé, los mejores futbolistas, los mejores boxeadores, los mejores beisbolistas, ya los ves tú y son atletas. O sea, no solo son los panzones que toman caguama y los vatos nacieron con el don del swing o no sé, o con el, como decimos, el don de la mano pesada, sino que ya los ves y ya los vatos se destacan de todos, de la mayoría, por ser eso, por ser atletas, por dedicarle más tiempo, o como dices tú, de pagar más el precio de no solo ser uno del montón, sino convertirte en atleta y tener esa evolución. Ok, sí, y entonces sientes que es en lo que se enfoca más el PI, porque sabemos que para ganarse su entrada al PI no es como, él quiere ser peleador y vamos a darle la oportunidad. No, o sea, ya está llegando lo mejor de lo mejor. Entonces, si llega lo mejor de peleadores a nivel Latinoamérica, es aquí los vamos a pulir y los vamos a convertir en atletas. Exactamente, esa es como la siguiente evolución que hace. O sea, por eso es un instituto multidisciplinario. O sea, juntamos varias disciplinas que, pues, es obviamente, como te dije, o sea, el hecho de la alimentación, de la recuperación física, del entrenamiento físico, de lo técnico, que es nuestro trabajo en cuestión del MMA. O sea, como te digo, son varias disciplinas que están en un solo instituto, y los muchachos aprenden a cómo comer, a cómo descansar, a cómo llevar sus cargas de entrenamiento. O sea, que no es como antes de que, todo al fallo, y si no lo haces eres un llorón y no estás entrenando bien, y vamos y levántate y no le hace que tengas que quebrar el pie, tienes que seguir. No, o sea, eso ya se queda atrás. O sea, ya estamos más evolucionados, ya tenemos más información, ya hay más estudios. La UFC cada vez invierte más en seguir aprendiendo nuevas cosas. Ya en Vegas hay una cápsula en la cual entrenaba Brandon para la altura. O sea, ya eso, la verdad, es otro rollo. Decimos nosotros, o incluso los dicen los que vienen, es Disneyland de los peleadores, ¿no? Es como que llegas y es sorprendente. O sea, todo sí es como que yo lo veo y digo, órale, qué chilo que cuando yo entrenaba hubiera algo así para nosotros. Entonces, pues ya lo hay para estas generaciones. Entonces, como te digo, de eso se encarga el PI, no solo de que vengan y tiren chingazos en el costal y nosotros les cachemos las manoplas, sino que ellos aprendan también cómo es detrás de, para el día que no estén con nosotros, ellos tengan la información y tengan pues ya la cultura de hacer las cosas de esta manera diferente, ¿no? De esta siguiente evolución. Y una vez que entran a UFC, ya no pueden seguir como en el programa de desarrollo del PI, o sí siguen estando ahí. Mira, actualmente cualquier peleador de la UFC tiene los servicios de aquí el PI, porque para eso está el PI, no Sí, para claro. los peleadores. Entonces, pues una vez que están, ellos sí es su decisión venirse acá a Ciudad de México a entrenar con nosotros. Las puertas están abiertas. O sea, pero pues hay muchos que a lo mejor piensan que cuando lleguen se van a ir a su gimnasio de casa, y obviamente, como te digo, o sea, nosotros vamos a llevarlos hasta donde podamos ayudarlos, y el día que ellos quieran irse, pues ya tienen toda la información, ya tienen todos los planes de trabajo, ya tienen todo este rollo. O sea, sí, sí siguen las puertas abiertas, obviamente, para los que llegan a la UFC. Aquí están las puertas abiertas del PI. Que como te digo, o sea,
Los muchachos llegan por la mañana, no sé si lo platicaron ya, pero llegan, tienen sus suplementos, ya están, tienen sus porciones de las comidas que tienen que comer, tienen sus horarios, ellos saben en qué horario les toca la rehabilitación, en qué horario les toca el hielo, en qué horario les toca el striking, en qué horario les toca la lucha, qué tan fuerte va a estar la semana. O sea, ellos ya tienen todo. Cuando llegan, ellos ya saben qué hacer. Obviamente lo único que tienen que llegar es con la mejor disposición y con las ganas de mejorar. Sí. ¿Y cuál es tu principal función dentro del PI? Pues mira, yo soy coordinador de MMA, o sea, a nosotros nos toca hacer la parte de juntar todo y como hacer esta parte de lo técnico, de la cuestión ya del escenario del MMA, ¿no? O sea, de juntar todas las disciplinas sabiendo de que llega el personal de acondicionamiento físico y ya me dice a mi coordinador, me dice, mira, este vato está bien cabrón y te puede dar en cuestión del cardio, te puede dar 5 rounds de 5 minutos sin pedo. Entonces tú ya como entrenador sabes hasta dónde puedes empujar al deportista. O llega el nutriólogo y te dice, mira, estamos bajando de peso a fulanito, hay que cuidar sus cargas de entrenamiento, hay que llevarlo tranquilo porque está en déficit calórico. Entonces tú ya dices, bueno, mira, vas a hacer este round y este round no y este round sí. Y también nuestro trabajo, pues obviamente es el hecho de seguir con lo técnico, ¿no? De enseñar las diferentes modalidades o disciplinas que pues la lucha, el MMA, el jiu-jitsu, el box, el striking. Entonces, como te digo, somos los que juntamos ahí el equipo de MMA, pues somos los que agarramos o nos ayudamos de la información de los demás departamentos y pues ya lo ponemos a la práctica, ¿no? Es como la parte ya de lo práctico. Ok, ustedes también entonces los coachean tocan manoplas y ustedes los ponen o tienen de que, aquí está tu coach de box, aquí está tu coach de jiu-jitsu. Nosotros, o sea, yo soy coordinador de MMA, Marcelo Rojo es coordinador de MMA, tenemos al coach de jiu-jitsu, Fernando Moya, tenemos al coach de lucha, tenemos al coach de striking, tenemos al head coach, o sea, somos varios el equipo y todo el equipo técnico trabaja con los alumnos, o sea, el de jiu-jitsu, pues obviamente en su área del jiu-jitsu, el de lucha para las clases de lucha, el de striking para las clases de striking. Nosotros, que es el de MMA, pues somos ahí la parte del MMA, te digo, pero el equipo trabaja completamente. O sea, yo de vez en cuando me meto a los sparring con los morros, por ahí sigo, pues todavía, te digo, la verdad me gusta demasiado el deporte que sigo todavía entrenando, sigo activo. Y de hecho era parte de lo que te iba a preguntar, si queda espacio para ustedes entrenar, porque sabemos que para bien o para mal, son peleadores y tienen su vida en eso y decir, oye, ahora estoy en la mejor instalación de toda Latinoamérica, lo quiero aprovechar también. Sí, claro, sí, no, la verdad no he dejado de entrenar, pues obviamente antes de empezar con los horarios de entrenamiento de los muchachos, nosotros tratamos de entrenar antes porque pues es una vida, ¿no? Ya son 15 años de haciendo esto, entonces no es como que de un día para otro puedes decir, ya, voy a dejar de entrenar, voy a dejar de hacerlo y me voy a dedicar a otra cosa o solamente voy a ser entrenador. Digo, la verdad ya es una vida haciéndolo, entonces digo, es difícil dejarlo de hacer y pues obviamente por salud, ¿no? También, pues como dices tú, viene lo mejor de lo mejor y si físicamente como coach no estás preparado para aguantar 5 rounds de 5 minutos o X round así a las manoplas o a los pads o a la lucha con tu alumno, pues obviamente está cabrón, no sé, sí, claro. Viene, no es como que venga un amateur y no hay pedo, lo puedo cansar haciendo esto. Ya son peleadores de más alto nivel, entonces tenemos que estar ahí al tiro con eso. Vamos a poner un ejemplo, viene Julieta, 20 años, con todo el cardio del mundo, no puede llegar un coach a decir, uy, vamos a darle bien un round y después de eso ya... Aguanta Julieta, dale tranquila, no te esfuerces tanto, o sea, no puedes, o sea, también creo que eso es importante, ¿no? Eso de ahí... pues es parte de esa evolución de como entrenadores nosotros ahora de poder estar a la par con los alumnos, ¿no? De no quedarnos atrás en cuestión de nada más decirle, mira, hace esto, o esto se hace así, o esto se hace así, sino que tienes la capacidad de poner el ejemplo, ¿no? De entrenar con ellos, de vivirlo también a la par, obviamente como entrenador, pero a la par del proceso de ellos, lo estás viviendo tú también evolucionando. Y no ser el famoso 3 de 15, ¿no? Al 3 de 15 en esa máquina. 3 de 15, 40 burpees y luego lagartijas y ya, estábamos, sí. Sino que
Es todo, es todo. Oye, entonces ya oficialmente podemos decir que tu carrera como peleador ya terminó, Sí. ya estás retirado. Ahorita en estos momentos eres ya 100% entrenador y listo. Sí, sí. Pues mira, como lo hemos estado hablando, siempre he tratado de poner el 100% de mí en lo que hago, o sea, en mi siguiente paso, en mi siguiente carrera, en mi siguiente meta, en mi siguiente sueño. Y así como en un momento quise ser el mejor peleador del mundo, hoy quiero ser el mejor entrenador del mundo. Acabo de tener una hija y también quiero ser el mejor papá del mundo. Entonces, siempre trato de poner todo lo mejor de mí. Entonces, como te digo, mi enfoque ahorita 100% es ser entrenador y pues lo hago, la verdad, con mucho gusto y disfruto mucho este proceso. Y creo que sí, es como que ya cerré de una buena manera mi carrera como peleador. Eh, Cumplí muchas metas que quise y si volteo atrás y digo, no mames, guacha, ¿cómo empezamos? O sea, de estar haciéndolo por no estar en la calle, a todo lo que logré hacer, a que logré viajar por el mundo, logré estar en escenarios bien grandes, en estar en la jaula del UFC, o sea, sí, sigue siendo otro check para mí, ahí está, y te digo, no es algo que diga yo, no, me pesa mucho no poder volver a pelear, sino que cerré esa etapa, la verdad, con mucha satisfacción y con mucho gusto. Y rápido empezar la otra etapa, que es de entrenador. Entonces, digo, pues eso me tiene ahí muy emocionado y obviamente sin las ganas de querer volver a pelear. Sí, sí me dicen, ay, güey, ¿a poco no te vas a aventar uno más? Y no, güey, la verdad, no. O sea, sí, ya. Yo tuve una carrera que, como lo platicamos, tuve muchas lesiones y pues bueno, esa fue la carrera que me tocó. A veces tuve que parar un año por lesiones o meses, pero pues digo, así me tocó y la disfruté, la verdad, la viví al máximo y dejé lo mejor de mí siempre en mi carrera de peleador y ahora lo estoy haciendo en mi carrera de entrenador, estoy dando lo mejor de mí, trato de estudiar siempre, de seguir informándome, de seguir evolucionando también como entrenador para ofrecer a los alumnos lo que a mí en ese momento me hubiera gustado tener como entrenador, eso trato de hacer ahora para los alumnos. Ok. Sí. Y ahora ya en tu nueva faceta, en tu nueva etapa de tu carrera, ¿te gustaría que tu hija fuera peleadora? No. No, o sea, obviamente si a mí me dan a elegir, pues yo obviamente voy a decir que no, pero pues como mis padres lo hicieron conmigo, que nunca, si vieron que eso es lo que yo quería hacer, siempre me apoyaron, obviamente yo es lo que tengo que hacer con mi hija. O sea, si ella un día me dice, papá, quiero pelear, pues ni modo que le diga que no, o sea, ni modo que le diga pero sí, o sea, siempre lo he dicho así, me gusta decirlo así, que ella se sepa defender y que sepa entrenar y que tenga ese amor por el entrenamiento físico y aprender a golpear y aprender a defenderse. Eso es mi obligación. Que ella quiere ser campeona del mundo es su decisión, o sea, pero mi obligación es que ella sepa defenderse y el día que ocupe de algo, ella tenga las herramientas para hacerlo. Ok, perfecto. Sí, y mira, qué mejor que teniendo de papá al coordinador de MMA del PI, ¿verdad? Ya la subí a la jaula, ella gateando, ya la subí ahí, tomé unas historias ahí con ella, le puse en el corralito de la niña, que ahí está en la jaula de la oficina. No, y es que pues yo obviamente no sé qué vaya a pasar, no sé cuál vaya a ser la decisión de ella, pero pues obviamente va a crecer, ¿sabes? En la cultura de su papá, de que todo el día ve peleas, va a eventos, incluso ya creo que la voy a llevar próximamente a un evento, que vea su primer evento de peleas, entonces sé que es una cultura en la cual va a crecer, entonces, pues bueno, si el día de mañana me dice, me voy a dedicar a pelear, no es algo que me vaya a sorprender del todo, porque pues es algo en lo que ella se va a ir desarrollando. Oh, perfecto, perfecto. Entonces, ahora nueva faceta como entrenador, nueva faceta como Sí, papá. Sí, vemos una gran evolución en ti como sí, persona sí. también. Sí, perfecto, hermano. Pues mira, que ahorita, ya que eres el coordinador de MMA del PI, de la empresa más importante de MMA del mundo, en el primer PI de toda Latinoamérica, si pudieras volver 10 segundos solamente a ese Pablo que está debutando como profesional por seguirle la cura a sus amigos, por todo esto,
Si pudieras volver 10 segundos con el conocimiento que tienes ahorita, nada más a darle un solo consejo. Un consejo que sientas que lo pueda ayudar o que sientas que tú necesitabas en ese momento, ¿cuál sería? Pues mira, y en uno estaría difícil, creo que tengo más de uno. Obviamente le diría que lo siguiera haciendo, que siguiera, que no le aflojara, que lo va a lograr, que estudiara finanzas, para todos los nuevos peleadores y todos los nuevos deportistas, que estudiara finanzas, que tuviera educación financiera y que se adentrara más a la cuestión de la mentalidad, ¿no? Que no dejara todo lo físico, que le diera importancia a la mente, que creo que hoy en día es importante y creo que esas tres cosas le diría, ¿no? No solo una, sino tres, sí le diría por ahí que eso que le siguiera. Ok, y sí, mira, son tres cosas bastante importantes que los peleadores muchas veces se pasan por alto, Sí, ¿eh? sí, pues te digo, yo ya, o sea, trato de, como te digo, de ser esa persona que le diga a los atletas lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran. O sea, hoy en la actualidad ya lo veo así, o sea, los cheques que te pagan en las peleas no van a caer todas las semanas, no van a caer todos los meses, a veces va a haber lesiones, a veces va a haber cosas que te impidan pelear, generar el dinero que ahorita, obviamente, muchos están ya tomando la carrera como profesionales, muchos incluso dejan trabajos o dejan todo. Y obviamente está bien porque estás sacrificando algo por un sueño, pero muchos dejan todo por las peleas, ¿no? Por el hecho de seguir ese sueño, de aferrarte de mi plan A, pero es importante también tener muy en cuenta, y eso también es importante mencionarlo, o sea, tener muy en cuenta lo que sigue después del peleador. Por eso la frase de que nunca debes de dejar que el atleta se coma a la persona, o sea, siempre tiene que ir a la par la persona del atleta. Nunca puede ser más importante una que otra, porque pues hoy como, o sea, el hecho de adentrarte de más en las peleas, pues te va alejando muchas veces de tus amigos, como lo platiqué yo ahorita, de los míos, de mi familia. ¿Por qué? Porque me tuve que ir a vivir a otra ciudad, de las cosas que me gusta hacer. Y como te dije, estoy dispuesto, si lo pudiera hacer, lo haría de nuevo, pero es importante saber que viene algo después del retiro. Para los muchachos ahorita, hoy en día, es importante que piensen en el retiro y no que piensen en el retiro como algo malo. O sea, yo tenía esa idea errónea de que no, nunca voy a pensar en retirarme porque yo voy a pelear hasta que mi cuerpo aguante acá, hasta que ya no me deje. Pero es la neta es chilo pensar en el retiro porque te da ese, no urgencia, pero te da ese punto al que tienes que llegar y te da el tiempo en el que quieres hacerlo. Yo cuando empecé eso sí tenía muy claro. Yo no quería pasar los 35 años y seguir peleando. O sea, yo siempre me dije, lo que haga a los 35 años, no me importa hasta donde sea, yo no quiero seguir peleando porque yo quiero tener una familia, yo quiero estar bien mentalmente, quiero estar bien físicamente para poder correr con mis hijos, poder hacer lo que sea con mis hijos y no tener no tener consecuencias o secuelas de los golpes. Entonces, siempre fui muy claro con eso, ¿no? Pero sí estaría bien que en la actualidad piensen en eso, no piensen en el retiro, en qué van a hacer después de... Porque el retiro, o sea, hasta incluso hablándoles se escucha como que fuerte, ¿no? Pesado, de que a la madre ya se va a retirar de pelear. Pero es importante siempre también, obviamente, a la par de un sueño, el que tengas o algo a lo que te quieras dedicar, tener otras cosas que te ayuden ahí a balancear un poco, porque no todo puede ser pelea, o sea, no todo puede ser cegarte las peleas. Pues hay que tener hobbies, hay que tener cosas que te gustan, hay que tener, a algunos no les gusta decirlo así, pero hay que tener plan B, plan C, plan D. Y no quiere decir que no estés pensando en el A, pero hay que tener esos planes porque es un deporte de contacto. Muchas veces no sabes qué pueda pasar en una pelea, no, muchas veces no sabes cuándo vayas a tener una lesión fuerte y tu carrera se va a acabar. Entonces es importante siempre saber qué viene después de la carrera de peleador, ¿no? Sí, y hoy en día lo estoy viviendo, ¿no? Creo que, como te digo, eso fue lo importante que para mí, que aprendí esta última etapa de esto, de que los cheques no van a caer siempre, de que hay que seguir estudiando, hay que seguir, pues, o sea, refrescando todos los conocimientos y tener otras cosas que no solo sea el pelear, porque pues las peleas algún día se van a acabar, algún día tu cuerpo ya no va a poder seguir peleando y hay que ser inteligente y saber qué sigue después de eso. Wow. Wow, sí, Sí, totalmente sí, valioso, ¿eh? sí.
totalmente valioso porque incluso puede ser hasta algo de ego, ¿no? Sí. ¿Cómo me voy a retirar? ¿Cómo voy a tener un plan B? Si yo solo pienso en el A y te digo, hasta cierto punto está bien porque no te voy a decir que eso no funciona. A lo mejor varios de los campeones hoy en día de la UFC, esa es su mentalidad. Pero ¿cuántos que no son campeones o que ya no son parte de la UFC o que ya ni siquiera son peleadores profesionales también solo tienen un plan A y ahorita... No sé, o sea, ahorita ya que se retiraron es como, bueno, vuelvo a empezar y empiezo haciendo otra cosa. Y no que otro trabajo sea malo, pero me refiero que vas a cambiar todo de 1000 a 0. O sea, vas a cambiar y empezar algo nuevo, siendo que pudiste haber pensado antes de que, mira, cuando me retire voy a hacer esto y para eso voy a empezar desde ahorita. O sea, voy a empezar a hacerlo para que cuando me retire ya tengo una carrera o ya tengo algo que hacer o voy a seguir estudiando esto, o voy a seguir haciendo esta cosa, pero ya tengo que hacer después de mi retiro. Que la verdad para un peleador retirarse, ¿qué será? Ahorita la mayoría de los peleadores que son 40 y por ahí se están retirando. Tenemos varios ahí que todavía andan 44, todavía andan segundos tiros, no, pero digo, la mayoría 40 se está retirando, entonces pues relativamente no eres tan viejo pues como para decir, no, ya no puedo hacer nada o ya no puedo empezar otra vez. Pero pues qué más que empieces un poquito ahí a construir lo que quieras hacer después de... Sí, claro, no llegar a los 40 y decir, bueno, ahora sí. ¿Ahora qué? Sí, ya me retiré y ahora qué. No, o sea, sino ya tener un plan o saber qué hay que hacer, ¿no? Ok, perfecto. No, pues esperemos y este consejo lo agarren todas las nuevas generaciones que vienen, porque sí es muy, muy importante todo esto en la carrera de cada atleta. Sí, y yo lo he escuchado, o sea, ahorita que ya lo platico con más gente, que hablo al respecto con eso, no solo pasa en el MMA, pues obviamente pasa en otros deportes, que te ciegas a hacer el deporte solamente y te consume y el atleta consume a la persona y el día que el atleta tiene que guardarse ya para que darle paso a la persona y que siga con su vida, es como que, la madre, ya me alejé de mis amigos, me alejé de la gente con la que pude haber trabajado, me alejé de mi familia, me alejé de todo y no, bueno, era con qué voy a empezar. O sea, ha pasado la verdad y como te digo, es importante por eso, pues, llevar bien, o sea, bien de la mano la persona junto con el atleta. Perfecto, sí, saber diferenciarlos. Exacto. Y saber cuándo ocupa salir cada uno, ¿no? Exacto. Arriba de la jaula que no vaya a salir la persona, pero o sea, con la familia que no salga el atleta. Siempre sano y hoy lo veo yo en día así. Yo siempre tenía ese dicho que el gallo negro es el que daba el show y Pablo Sabor es el que firmaba los cheques. Yo siempre le decía así, era chingón, era muy bueno tener al gallo negro porque pues era el que jalaba para las fotos, el que jalaba ahí los reflectores, el que estaba dándose el tiro arriba y todo, pero también era bueno tener esa calma del Pablo Saboris, o sea, así lo veía yo, o sea, tener esa calma, era cabrón estar mucho tiempo con el gallo negro porque pues era algo caótico, era algo duro, entonces sí era bueno de vez en cuando volver al Pablo Sabor y rodearte de las personas que te aprecian más allá de lo que eres como deportista, sino como por la persona, por las personas que conoces ahí, como te digo, fuera del círculo ese de la pelea. Digo, siempre es bueno llevar ahí un equilibrio entre esas dos personas. Perfecto. Sí, pues qué bueno que lo tuviste claro desde un principio y se ve reflejado en la persona que eres ahora. Sí, pues hermano, muchísimas gracias por darte la vuelta por acá, la verdad. Muy buen episodio que espero, la verdad, que pueda llegar a estas nuevas generaciones y que realmente lo escuchen, porque sabemos que muchas veces al estar jóvenes puedes escuchar los mejores consejos del mundo y no haces caso. Hasta más adelante dices, ya. Sí, cierto, ya sí tenía razón aquel vato. Sí, tiene sentido eso que escuché hace 10 años. Y si hubiera hecho caso. Hecho caso, claro, sí, o sea, pues sí, o sea, como dices tú, a veces la juventud, pues, ¿qué le podemos decir? Pues dale, güey, eres bien joven y aférrate y lo vas a lograr porque ya está el camino bien marcado, solamente hay que seguir bien los pasos y se va a lograr, pero pues sí, como dices tú, es obviamente poner ahí atención a las cosas que hay que dedicarles tiempo y pues como dices tú, cacharlas, no dejarlas ir ahí a lo loco, nada más, no decir, soy bueno para los chingazos y es todo. Y más que no se los está diciendo un amigo, no se los está diciendo el señor borracho de la esquina, no, se los está diciendo el coordinador de MMA del PI, así que no hagan oídos sordos y pues a darle, sí. Así es, y pues como te digo, o sea, todavía el año pasado tuve mi última pelea profesional, todavía
sigue muy reciente todo eso que hoy en día sé que los deportistas viven, que los peleadores viven, esos nervios de subirte a la jaula. Obviamente, creo que nunca en la vida he sentido lo mismo que sientes antes de subirte a la jaula. Entonces, como te digo, sé lo que ellos pasan, ¿no? Sé lo que es subirte a una jaula, sé lo que es pagar el precio que hay que estar dispuesto a pagar para hacerlo. Y como te digo, por eso también me atrevo muchas veces a dar esos consejos de los morros, de decirles, güey, sé que muchos me tiran la loca. Este güey diciéndome que estoy de finanzas, no mames, si yo hago financiero con estas madres, o sea, ¿cómo me dicen? Pero pues siempre es bueno, la neta, o sea, siempre es bueno porque te digo, recibes grandes cantidades de dinero que nunca habías recibido, entonces hay que saber cómo jugar ese juego también, o sea, no todo es lo que se ve de la vida rockstar, de Lamborghini, de jet privados y todo, porque pues algún tiempo se va a acabar todo ese jale, o sea, y si no llega a pasar, pues algún tiempo se van a acabar los reflectores y todo eso, y como les dije, pues todo este rato, o sea, va a quedar la persona y va a quedar eso que construiste a la par durante tu carrera profesional. Sí, y este es, yo creo, de los mejores consejos de finanzas que se pueden decir. Yo, algo que no he platicado en este espacio, lo platiqué en el programa que te dije que teníamos Órale, antes. sí. Pues yo durante media década fui asesor financiero de personas físicas y morales. Yo tengo una carrera técnica en contabilidad, aparte soy economista, aparte estoy certificado para emprendimiento en economías emergentes. De finanzas le sé. Y créeme que todo esto que dices es súper valioso, súper valioso, porque tienes razón. Incluso algo que la mayoría de gente cree es que los problemas financieros llegan ganando mal dinero. Y no es cierto. No. Completamente comprobado. Si tienes problemas con 5 pesos, con 100 vas a tener los mismos problemas, nomás que más grandes nada más. Pero completamente. Sí. Y esto tanto como persona como empresa. Los mismos vicios ocultos que tienes, los mismos, ¿cómo lo podemos decir? Malos hábitos financieros. Malos hábitos, esos, sí. No, si no te alcanza con lo que estás ganando ahorita, más adelante cuando lleguen los cheques, lo único que va a pasar es que vas a desperdiciar esas oportunidades. Sí, o sea, que ganes más no quiere decir como es tú que vas a solucionar o que se va a resolver tu vida, ¿no? Sí, así que sí, pongan bastante atención en eso. Pues mira, eso deberías de hacer, o sea, tener ahí también un episodio de la educación financiera, porque, o sea, yo creo que, no sé, yo lo hablo en cuestión de mi generación, o sea, digo, te aferrabas al sueño y lo demás no importaba nada, entonces, pues, o sea, al fin y al cabo eres un deportista, eres un atleta, eres una persona pública, es importante, la neta, la educación financiera. Ya nos estamos desviando un poquito, pero la neta sí es bien importante, o sea, a lo mejor podrías tener ahí algo, un espacio o un episodio, digo, para darles una empapadita de lo que se tiene que estudiar incluso o hacer para saber un poquito más de las finanzas, de la educación financiera. Y más que realmente para generar buenos hábitos financieros y todo eso, no ocupas hacer toda una carrera. No, realmente poniendo en práctica pequeñas cosas puedes lograr una gran diferencia. A comparación de no hacer nada, ¿no? Sí. Que ahí está, mira, también al rato les vas a dar consejos, vas a ver ya que te metas más a la comunidad, te vas a dar cuenta. La neta, sí, eso también es otro que tiene que ir de la mano con todo lo demás, ¿no? O sea, que también es importante, así como el aprender más boxeo, más pateo, más todo. Creo que para cualquier atleta profesional, el hecho de aprender eso también es importante. Aquí Novelo, el productor, me ha estado diciendo justo eso desde que iniciamos el otro proyecto. Güey, pues también métele algo de finanzas. Y yo, no. Sí. Pues ahí está, mira, ya tienes los fáciles, pues dale, tienes que darle. Y te lo dijo el coordinador. Sí, no se lo dijo el tío, el borracho, como dijo él, se lo dijo el coordinador al huevo. Sí, pues bueno, ahí nos dejan en comentarios si quieren que metamos de repente una sección de tips, porque sí son bastante valiosos el poder tener ese pequeño punto de inflexión en donde pues obtengan mejores hábitos. Sí, como te digo, yo sé que lo que tú estás hablando ahorita es algo que les gustaría a la gente escuchar, a lo mejor a los peleadores, o sea, les gustaría escucharlo, a lo mejor ahorita no saben que les gustaría escucharlo, pero créeme que les gustaría escucharlo y digo, a mí me hubiera gustado escucharlo en su momento, así que yo sé que a ellos también les va a gustar. Perfecto, a ver, nos lo dejan ahí, que sí, suena bastante interesante. Pues hermano, muchísimas gracias por darte la vuelta por acá. Por mí nos podemos quedar 10, 20 horas más platicando. De hecho,
queda la invitación abierta. Siguiente temporada que grabemos acá por Ciudad de México, estás invitado de nuevo. Si nos encontramos en Guadalajara, estás invitado. Órale. Si vas para Tijuana, estás invitado. Créemelo, aquí tienes tu casa. Órale, no, pues yo la verdad con gusto, encantado de seguir compartiendo y pues ahí de echar la cotorreada y pues eso, o sea, seguir dando mi experiencia y mis puntos de vista con respecto a esto de las peleas. Sí, perfecto, pues ya lo escucharon. ¿Cómo te podemos seguir en redes? En redes estoy como Pablo Sabori el Gallo Negro, por ahí me encuentran en Instagram, en Facebook, en todas las redes, ahí ya un poquito ya de lo que hacemos, incluso en el día a día, a veces en el PI, ahí subimos un poquito de contenido. ¿Qué es lo que podemos ver en tus redes mayormente? Pues ahorita, como te digo, eso, también un poquito más el lado familiar, ya no tanta violencia, pero sí, o sea, un poquito más ya, como lo mencioné, un poquito más de la persona, ¿no? Del Pablo Sabori, de lo que es día a día, de lo que dejó ser el Gallo Negro. Perfecto, pues ya lo escucharon y si el episodio les gustó tanto como a mí, pues no olviden suscribirse, darle like y compartirlo con sus amigos. Estamos en todas nuestras redes como Real Gladiators. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Ay, ya me andaba haciendo el baño también. Voy a tirar el agua.